Gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios, alabanzas al Eterno. En las Escrituras, en la Biblia, encontramos muchas analogías, enseñanzas, semejanzas entre una cosa y la otra. Y quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 6, verso 30 al 31, y ahí encontramos una enseñanza que el Señor nos da en esta hora para que nosotros seamos conscientes cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y sepamos caminar en la dirección correcta. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto porque tenemos necesidades, tenemos cosas que necesitamos y muchas veces lo más fácil que encontramos es hacer lo incorrecto para satisfacer nuestra propia necesidad. Pero, ¿qué dice el Señor respecto a esto? Proverbios capítulo 6, verso 30 al 31. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Palabra de Dios, palabra del Señor. Esa es una enseñanza directamente relacionada con el pecado. Sea pequeño o sea grande, es pecado. Por eso dice que no se tiene en poco al ladrón si hurta mucho o hurta poco. Las cosas no se juzgan por la cantidad, sino por el delito. Y muchas personas cometen diferentes clases de pecados, uno tras otro. Pero mucha gente piensa que porque son cosas pequeñas, que no representan o se diferencian de otras cosas más grandes, no tiene consecuencia. La paga del pecado es muerte. Entonces, andemos con cuidado y aprendamos nosotros a dejarnos guiar por el Señor y hacer lo correcto. El que se roba un dulce o el que se roba el paquete completo, ambos son igualmente culpables relacionados con este delito. Así pasa con el que dice una mentira, que le parece que para justificar ciertas conductas de su vida miente y piensa que eso no es muy grave. Entonces, adultera, roba, mata, viola. Entonces dice, no, es más culpable el que hace esas cosas que el que miente. Pero la Biblia es muy clara, que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, apartemos de todas estas cosas que nos contaminan, que nos dañan y nos quitan el gozo de tener una relación con el Señor. Por eso, mi querido amigo, que no conoce del Señor, que no tiene esa relación con Dios, pero que en esta hora me ve a través de estas redes sociales, yo le quiero decir una cosa. Que todos tus pecados, sean grandes, sean pequeños, que ha cometido hasta el día de hoy, si tú vienes a Cristo, le confiesas su maldad, le entregas su corazón, el Señor te perdona, te hace libre, te hace una nueva criatura. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado. Todo es nuevo en el Señor. Y también le hablo a aquellos hermanos en Cristo que conociendo al Señor y tienen en poco pecar, porque piensan que un pecado, o hacen diferencia, que es lo mismo, hacen diferencia de un pecado al otro. Pero
La iglesia de Jesucristo es sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso, ninguna persona que esté manchada con el pecado tiene parte con Dios. Por eso podemos describir miles clases de pecados, pero la paga del pecado es una sola, y es la muerte. Le invito a aquel amigo que se dice ser cristiano, que va a una congregación, escucha la palabra de Dios, alaba al Señor, pero que en su vida personal, en su relación con otras personas, comete pecado, se debe arrepentir y buscar la misericordia de Dios. Porque por eso la palabra nos enseña que llegará el día en que muchos van a decir, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque clasificaban los pecados en grandes y pequeños y pensaban que mentir, robar, es diferente a adulterar, a asesinar o a cometer toda clase de cosas aberrantes. Eso es lo que mucha gente piensa. Por eso te invito a un amigo cristiano que me escucha, que me ve. Si tú estás practicando el pecado, la mentira, el engaño, el robo, la traición, el adulterio, la fornicación, sencillo, la palabra de Dios te responde cuál es el lugar que tú vas a tener en la eternidad. Yo no lo digo, lo dice lo que está escrito. Y tú como creyente debes saber estas cosas, que la paga del pecado es muerte. Por eso antes de pecar, recuerda este versículo, que la paga del pecado es la muerte. Y si has pecado, arrepiéntete, porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la misericordia y es el perdón de todas estas cosas.